Hola, soy Pedro Amorós y os doy la bienvenida a una nueva aventura del misterio. En el capítulo de hoy vamos a continuar un poco con nuestro curso de psicofonías que hemos ido avanzando poco a poco, viendo factores de producción, viendo lugares de obtención, viendo algunas de las cosas interesantes que tenemos que tener en cuenta y por supuesto llegamos hasta un punto en el que evidentemente nos queda un capítulo, bueno, dos fundamentales. Uno de ellos es la propia obtención de las psicofonías y el otro es el análisis de las psicofonías, que va a llevarnos un cierto tiempo. Pero antes de entrar en ese sector, en ese capítulo tan esperado por vosotros, y lo sé, os pido un poquito de paciencia, vamos a dar unos detalles sobre el tema de las psicofonías que estamos exponiendo dentro de lo que es Aventura del Misterio, dentro de lo que es este canal, y que muchos de vosotros evidentemente planteáis una cierta duda, y además es lógica. Es precisamente la psicofonía por absorción. Este tipo de psicofonías que parece ser que están ahí y que, bueno, pues que apuntan de un modo u otro a que están empezando a aparecer, estamos empezando a darnos cuenta de que realmente están ahí, de que realmente se han formado y no las hemos tenido en cuenta durante muchísimo tiempo. Yo llevo muchísimos años investigando el fenómeno de la psicofonía por absorción de una forma paralela a cómo lo estamos exponiendo, porque realmente la metodología de trabajo siempre ha sido quedarnos con el ruido plano, es decir, el silencio más sepulcral y absoluto, del cual yo insisto e invito a que todos lo hagáis. No podemos estar haciendo ruidos, no podemos hablar durante las grabaciones, debemos de invalidar cualquier grabación en la que se haya producido una interferencia sonora que haya podido llegar a contaminar el resultado de la psicofonía en sí. Y por ello, bueno, pues cuando hablamos deliberadamente, pues no sabemos, o sea, no recordamos lo que hemos dicho en un momento dado. Y esto produce lo que es el error más absoluto y catastrófico. A mí me ha pasado, y pese a que yo las grabaciones las hago muy cortitas, pues me ha pasado que a veces no me doy cuenta de lo que digo y resulta que es la voz de una persona, e incluso la mía, que mirando hacia abajo, bueno, pues acabo de decir una palabra y no me acuerdo, porque realmente el sistema fonador se atrofia un poco, de manera que tú bajas la voz y se oye de una manera distinta a como tú hablas normalmente y lo confundes. Este tipo de confusión crea lugar a dudas a la hora de llegar a aceptar lo que es una grabación. Por eso tenemos que ser muy meticulosos con las experimentaciones que estamos realizando y, bueno, pues si tú vas 7 veces a un sitio y no grabas nada, pues no has grabado nada. No tenemos más remedio que aceptar lo que hay, y si no se ha grabado nada, pues no podemos poner allá donde no haya, ¿no? Yo he llegado a correrme muchos kilómetros, muchos miles de kilómetros para grabar psicofonías y los resultados no han sido los esperados. Entonces, claro, este tipo de cosas ocurre y no por ello tenemos ni que inventar, ni que falsear, ni que poner donde no hay. Pero ¿qué es lo que pasa con la psicofonía por absorción? Vamos a partir de una base. Las psicofonías se forman por la energía, es decir, desde el punto de vista lógico, y esto es una ley existencial, no existe una energía que se pueda crear de la nada. La energía ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Yo creo que esta es la base con la que he abierto prácticamente muchísimas de mis investigaciones, y así es como tenemos que entenderlo. Es por ello por lo que cualquier manifestación en este campo, en este lado, en nuestro plano, pues evidentemente tiene que tener un origen. Recordemos la famosa hipótesis trascendental de nuestro querido Germán de Argumosa. El profesor siempre decía: no existe efecto sin causa.
y cuando se ve el efecto, pero no se sabe cuál es la causa, no se tiene conciencia de su origen, desde el punto de vista ontológico tenemos que deducir que se ha producido en otro sector, en otro estadio trascendental, y que nos da pie a pensar que su naturaleza pueda provenir de otro plano dimensional. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque realmente el hecho de no comprender las cosas no significa que no existan. Es decir, si en la Edad Media tú llevas una simple linterna y empiezas a iluminar, te van a tomar por un brujo, porque no conocen el concepto de pila o de energía o de bombilla o de linterna en sí, ¿no? No saben que realmente una pequeña pila es capaz de almacenar, producir una energía de tipo química que se transforma en energía lumínica. No lo saben. Posiblemente acabaríamos quemados en la hoguera. Y es por eso por lo que ese concepto tenemos que tenerlo bien claro. Yo en este libro, en el primer libro de psicofonías que escribí, Psicofonías, voces del más allá, bueno, pues concretamente en la página 131 hablo de lo que es la hipótesis de la transformación energético-sonora. Esto significa, en pocas palabras, que la energía sonora de un ambiente es capaz de ser transformada, es capaz de ser modificada por este tipo de entidades. Lo que no sabemos es cómo, porque partimos de la base de que no existe una energía que se cree, sino que se transforma. Entonces, en las psicofonías, ¿de dónde procede esa energía? Yo creo que ese es el planteamiento inicial que todos nos hacemos para poder conocer el origen de las propias voces psicofónicas. Pero es indudable que el fenómeno está ahí, es indudable que el fenómeno tiene trascendencia física, es decir, se graba, son ondas de presión desde el punto de vista microfónico y, por supuesto, se plasma, ¿no? En ese sentido, tenemos que pensar que ha habido una energía productora. Voy a poner un ejemplo para que lo comprendamos bien. Imaginémonos que tenemos un vehículo, un coche, le ponemos combustible, arrancamos el motor y funcionamos. Bien, al poner combustible, la energía química, ¿vale?, se transforma en energía mecánica, en energía cinética e incluso en otros tipos de energía que tampoco es cuestión de nombrarlos todos, pero sí que se transforma en otros tipos de energía. Es por ello por lo que la energía química se transforma en energía mecánica, porque el coche se mueve, el motor se mueve. Y el motor mueve también un alternador que a su vez carga una batería, la cual alimenta una luz, es decir, los faros del coche. Con lo cual tenemos que la energía química se ha transformado en energía mecánica y también en otros tipos de energía, bueno, entre otros tipos de energía, se ha transformado en energía lumínica, pero también en calorífica, porque si tocamos el capó del coche nos damos cuenta de que está caliente. Es decir, que un tipo de energía se transforma en varios tipos de energía. Desde el punto de vista técnico, ¿en qué se transforma la energía sonora de un ambiente? Cuando nosotros vamos a experimentar, nos damos cuenta de que existen ruidos que están ahí, que los desechamos, pues por ejemplo el ladrido de un perro lejano o el sonido de cualquier cosa, y los desechamos porque no tiene consistencia, es simplemente un ruido. Pero ese ruido es energía. Y lo que ocurre con las psicofonías de todo tipo es que ese sonido productor, esa energía sonora, se transforma en otros tipos de energía. Y estos tipos de energía dan lugar a las psicofonías. Es tan sencillo como eso. Es por ello por lo que, bueno, pues cuando nosotros denotamos, y esto ya lo establecí yo en uno de mis libros, concretamente en el gran libro de las psicofonías, elevé a ley algo que se produce dentro de lo que es la psicofonía, y es que siempre se necesita un aporte energético sonoro para poder detonar las psicofonías. No olvidemos ese famoso clic metálico de las psicofonías, en las cuales siempre se ha dicho que, y se ha visto, que antecede a la psicofonía un pequeño ruido metálico que detona la psicofonía. Y esto es lo que produce la inclusión psicofónica.
La pregunta que nos hacemos es, ¿le aporta esa energía? ¿Le aporta ese vehículo para que se pueda llegar a quedar registrada? Esa es la duda. Yo, cuando hablo de la hipótesis de la transformación energético-sonora, cuando la planteé en su día, a raíz de pues unas experimentaciones que estuve yo haciendo en mi estudio, cuando cogí un pequeño papelito, lo arrugué y pedí a las entidades, esto ocurrió hace muchísimos años, pedí a las entidades que utilizasen esa energía para decirme una dirección concretamente, pues parece ser que ahí sí que pareció modularse. Vamos a escuchar este fragmento en el cual yo pregunto la dirección de un delincuente y una voz me dice Tozábala. Bien, ahí teníamos esta voz que, pues es muy antigua ya, por eso se nota incluso el arrastre del motor y otras características sonoras que hoy en día ya no las tenemos, ¿no? Pero esto es lo que me dio pie a mí a crear lo que es el planteamiento hipotético de las ondas portadoras, es decir, de sonidos que pudieran alimentar el lugar para poder llegar a producir lo que es una psicofonía. Y después eliminar concretamente esas frecuencias de sonido para quedarnos con la psicofonía. Esto partió de esta manera y es por ello por lo que prácticamente en todo el mundo se empezó a utilizar ondas portadoras para intentar conseguir lo que es el fenómeno psicofónico, pero tiene un problema. Y el problema es que, en efecto, como yo estaba planteando, las psicofonías absorben de ese sonido para modularse. Y es ahí donde realmente tenemos el problema. Si nosotros eliminamos la frecuencia que está dando pie a la formación psicofónica, de la cual se nutre la propia entidad para generar la psicofonía, pues eliminamos también la psicofonía porque está formada a base de esas frecuencias. La diferencia con las psicofonías tradicionales, espontáneas, generadas a consecuencia del propio ruido del ambiente, es que existe una frecuencia, un sonido portador que es capaz de ser modulado por estas entidades, ¿no? En una psicofonía normal y corriente, de tipo espontánea, en la que no hay ningún sonido aparentemente productor, sí que se produce lo que es la limpieza pura sonora. Este tipo de psicofonías las denominamos de clase A y calidad 10. Esto significa que, hay de distintas calidades y de distintas tipologías, pero cuando se exponen algunas de estas, normalmente se califican con una medida, y las mejores son las que exponemos. Por ejemplo, vamos a escuchar una de tipo espontáneo que se obtuvo, no voy a dar más detalles porque ya hablaremos de ella, en la que se escucha una voz que parece de un niño o de una niña decir: Amelia llama a la tía Ángela Marinería. Vamos a escucharla. En efecto, pues parece decir Amelia o Amérida, llama a la tía Ángela Marinería. Esta voz fue obtenida en un lugar muy interesante, en una cárcel que había en Alicante, y que estaba ahí, ¿no? Realmente nos pone de manifiesto esto, que las psicofonías se forman a partir de algo. Incluso las propias espontáneas que estamos acostumbrados a escuchar, que son de superclase A y de calidad 10, que todo el mundo dice, no, que son muy limpias y tal. Sí, estas están formadas también por parte del ruido de fondo de las grabaciones. Absorben ese ruido de fondo. Es verdad que se han obtenido psicofonías
en cámaras anecoicas inmensas donde se introducen los sistemas de grabación y se producen las grabaciones psicofónicas, pero en mucha menor cantidad. Y es verdad que se han llegado a obtener psicofonías en jaulas de Faraday donde las ondas hertzianas no entran. Y es verdad también que se han llegado a obtener psicofonías en cámaras de vacío, donde se produce el vacío y el sonido no se transmite, quizá a niveles de tipo hertziano. Pero esto ya entraría a formar parte dentro de un estudio distinto dentro del campo psicofónico, lógicamente, que sería el demostrativo, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Sencillamente decir que en efecto se han producido entradas psicofónicas con muchos ambientes y que han dado lugar a bueno, pues especulación en este sentido, ¿no? Porque claro, tenemos que plantear la posibilidad de que todo este tipo de frecuencias que forman parte de las psicofonías estén en el propio sonido ambiente. De hecho, se ha demostrado que muchas de las grabaciones psicofónicas contienen trozos, fragmentos y características de ese sonido ambiente que las ha producido, ¿no? De este modo, sabemos y somos conscientes de que el propio sonido de fondo es el que causa las psicofonías de todo tipo, incluso todas estas que, bueno, pues que todos escucháis muy limpias, que a lo largo del tiempo hemos ido exponiendo y que se escuchan limpiamente. Pero, ¿por qué aparecen las psicofonías por absorción? Para poder ver este detalle, dejadme que os exponga un poco la tipología psicofónica que existe. Nosotros tenemos, podríamos decir, 3 o 4 grandes grupos, ahora los vamos a denominar, de tipos psicofónicos según su obtención, ¿vale? El primero de ellos es la psicofonía microfónica, que se subdivide en 2, psicofonías espontáneas y psicofonías por absorción. Las psicofonías espontáneas son aquellas que se recogen naturalmente sin ningún tipo de sonido de fondo aparente, ninguna voz y nada. Se recogen limpiamente. Y tenemos claros ejemplos como este que vamos a escuchar. La psicofonía por absorción sería aquella psicofonía que utiliza un ruido base, un sonido base, para modularse. De esta manera, absorbería parte de ese sonido, que no es limpio, conservaría parte de la estructura sonora desde el punto de vista de las frecuencias de ese propio sonido que las ha producido y, desde luego, contendría toda la información ahí. Un problema. Y es que estas psicofonías por absorción tienen unas características distintas a las espontáneas. Ahora las vamos a ver. Luego tendríamos lo que sería la intromisión de trasradio o las psicofonías obtenidas a través de la radio. Aparatos de radio como estos son los que nos sirven pues, para captar, bueno, este es un ejemplo, yo lo utilizo muy poquito, pero bueno. Fijaos. Se asesorarán sobre el producto más adecuado. Bien, aquí tenemos una sintonización de radio. Y justo al lado tenemos una frecuencia de caída. Quiero mostraros esto para que veáis más o menos qué tipo de sonido se necesita para generar un sistema de tipo trasradio, una comunicación de tipo trasradio. Evidentemente, esto vamos a dedicar un capítulo por entero al sistema de trasradio, ¿vale? Para que podamos experimentar incluso con ello. Pero que veáis que así es como se trabaja con la radio, ¿no? Hay 2 formas de obtener psicofonías con trasradio. Lo que es poner el aparato de radio y un micrófono, ¿vale? Y en este campo, entre el aparato y el micrófono, se producen psicofonías microfónicas a través de la radio.
Este es uno. Y el otro es directamente con un cable, el cual lo conectaríamos a un sistema de grabación, y entonces el aparato de radio conectaría directamente, entraría directamente dentro de nuestra pues, grabadora, ¿no? Bien, este sistema de trasradio se fundamenta en la recepción de frecuencias de radio. Si nosotros introducimos todo este sistema dentro de una jaula de Faraday, se siguen volviendo a conseguir psicofonías. Y es por ello por lo que consideramos que una jaula de Faraday, que es una jaula que impide que entren todas las ondas radiofónicas hertzianas dentro de lo que es un sistema, con una buena toma de tierra, no todas las jaulas de Faraday funcionan bien, bueno, pues es un sistema bastante interesante para experimentar con esto. Pero no significa que tengamos que utilizarlo todos los días, porque evidentemente por muchas trabas que le pongas al fenómeno, el fenómeno se produce, ¿no? El rumor blanco u ondas que sirven para generar ese sonido de cascada que Friedrich Jürgenson grabó por primera vez cuando consiguió su primera psicofonía, un sonido de cascada de agua al caer, se consiguen pues, con aparatos como este. Este yo me lo construí hará 1000 años. Es un generador de rumor blanco que utilizaba Konstantin Raudiv. El esquema lo pongo en mis libros de cómo construirlo, es bastante sencillo, hay que saber un poquito de electrónica, pero ya está. Y esto, bueno, pues tiene varios tipos de sonido blanco. Este sonido blanco o rumor blanco se introduce mediante una conexión, ¿vale? A la grabadora, ¿vale? Con esta clavija jack se introduce a la grabadora y directamente estaríamos soportando ese rumor blanco. Y así no he obtenido ninguna psicofonía. Alguna, pero muy pobre, y toda totalmente sucia, porque todas estas frecuencias que se generan en este generador de rumor blanco, de ruido blanco, son las que conforman la psicofonía y la están entorpeciendo en gran medida. Las psicofonías que se forman utilizando este sistema de trasradio suelen tener un mensaje un poco más largo, suelen tener una característica distintas a las microfónicas, ¿vale? Donde hay sonido cero, que son las más bonitas, calidad A, clase 10, ¿vale? Pero claro, tenemos un problema y es que se reciben a través de la radio y alguno puede llegar a pensar que pueden ser interferencias. Pero ¿qué pasa cuando tú pides un mensaje y directamente te contestan de una forma ineludible para poder llegar a pensar que se trate de un error? Voy a poneros una psicofonía que para mí es ejemplar, que obtuve hace mucho tiempo con el sistema Trasradio, donde yo pido que me den un mensaje desde el mundo de los difuntos, así de claro, y aparece una voz que me dice, directo de los muertos. Y a continuación aparece muy rápida una voz de mujer que dice, y no son todos los que están. Perdón, y no todos los que están. Aparece como la voz de hombre, como con un pequeño acento tipo portugués o gallego o algo así. Vamos a escucharla. Directo de los muertos y no todos los que están. Bueno, ahí teníamos esta grabación, para mí es increíble, sobre todo por la demostración práctica que nos deja esto de que el sistema funciona, ¿no? Y que no tiene por qué ser una radiación hertziana ni nada de eso. Parece ser que hay algo que se comunica con nosotros, no lo sabemos, ya lo plantearemos. Por otro lado tendríamos las llamadas voces directas. Las voces directas también tendríamos que subdividirlas en varios tipos. Las que utilizan evidentemente sistemas de radio para poder modularse, esto es una
técnica bastante conocida, ponen aparatos de radio antiguos a todo volumen, e incluso con válvulas, y bueno, pues dejan que se introduzcan determinado tipo de posibles entidades y que se manifiesten a través de esos. Tenemos un caso ejemplar de una persona que ya nos dejó, que era Marcelo Bacci, el cual, bueno, pues obtenía voces directas verdaderamente brutales, ¿no? En las que, bueno, pues se llegaron incluso pues a grabar cánticos. Yo en este libro concretamente, que venía con un compact, publiqué algunas de ellas, ¿no? Y bueno, pues realmente no se sabe bien por qué ni cómo se pudo llegar a grabar eso. Un verdadero enigma, pero ahí estaban. Este tipo de voces directas son voces bastante interesantes que utilizan sistemas como radios, sistemas como acoples, algunos sistemas de amplificación para poder llegar a producirse. Yo tengo, bueno, y además que lo puse en mi libro, una creación. Esto es un pequeño invento mío. Esto se llama rueda psicofónica. Yo lo bauticé así porque sencillamente venía como a decir, bueno, es como una antena que se conectaba a través de una clavija a otro sistema, que ya lo explicaré, y que a su vez se conectaba a un aparato de grabación. Evidentemente no se grababa nada que no fuese algo raro, se producía como un zumbido, como una alteración ahí de frecuencias, ¿no? Pero no, si tú hablabas no se quedaba grabado, evidentemente. Bueno, pues así obtuvimos algunas psicofonías interesantes, muy interesantes. Las respuestas fueron contundentes. Por ejemplo, voy a exponeros una que por desgracia está un poco, se me estropeó un poco esta grabación y no conservo otra, en la que se escucha una voz de mujer cuando nosotros preguntamos si realmente podían darnos una prueba de que existía el alma. Y bueno, pues aparece con una voz muy rápida que dice, y va a tener un hijo. Y a continuación otra voz dice, no dudo que empieza, ¿vale? Y va a tener un hijo, muy rápido. Y a continuación, no dudo que empieza. Bueno, pues ahí estaba, insisto, se me deterioró la grabación, pero bueno, pues ahí podemos escuchar este fragmento muy antiguo. He obtenido otras psicofonías con la rueda psicofónica, pero vaya, esta para mí es ejemplar, sobre todo por la conectividad de la respuesta. Si existe el alma y va a tener un hijo, no dudo que empieza, ¿no? Son aparatos, son sistemas que nos sirven para poder intentar establecer una comunicación con ese otro lado. Luego, por otro lado, dentro de lo que son, o sea, saliéndonos de las voces directas, tenemos que comprender un tipo de voces que no estarían relacionadas de algún modo con lo que sería una psicofonía, pero que sí que se han conseguido en procesos de investigación psicofónica. Pues yo tengo algunas muy interesantes, como las grabadas en el Colegio de Agost, por ejemplo, las expondremos puntualmente, o bien otras como esta que se grabó en King's Chapel, donde se escucha una voz como de una chica contándonos un proceso que, bueno, narraré extensamente en otro capítulo, en el cual se escucha una voz vaticinándonos que íbamos a conocer la historia de ese lugar, ¿no? Y aparece la voz de esta niña diciendo, tú lo vas a saber.
Ahí estaba la grabación, la podéis escuchar con esta grabación íntegra y con la explicación a toda esta historia en el capítulo del fantasma de King's Chapel, lo tenéis aquí en Aventura del Misterio. Y bueno, de alguna manera desconocida quedó grabada esta voz que se considera de tipo fantasmal. Es una voz paranormal, no es una voz psicofónica al uso. Si os dais cuenta, tiene matices incluso del lugar. Es como un espectro. Un espectro se ve porque causa una interacción, causa una burbuja espaciotemporal y aparece dentro de lo que nosotros podemos llegar a considerar como una modulación del ambiente. Es por ello por lo que yo distingo esta tipología de voces posiblemente psicofónicas como voces paranormales. Y tendríamos de dos tipos, las fantasmales, las espectrales y las mimofonías. No podemos olvidar las mimofonías. Las fantasmales serían esta que acabamos de escuchar, posiblemente de procedencia fantasmal, que nos traslada un mensaje y que por las condiciones no podemos considerarla como una psicofonía al uso. Y luego tendríamos psicofonías tipo espectral, como por ejemplo estas grabadas en Belchite, donde bueno, pues se escucha pues claramente una explosión de una bomba. La tenéis en el capítulo de Belchite. Luego, insisto, en otros programas comentaremos mucho más a fondo esta grabación porque es interesante, pero bueno, se escucha como en un momento dado preguntábamos por una bodega en la que estábamos experimentando, y a las 5 de la mañana, con pleno silencio, con total silencio, y ante varios investigadores, que lo podéis ver en el vídeo de las psicofonías de Belchite, aquí en Aventura del Misterio, se produce lo que podríamos decir que es una explosión. Esta explosión, ¿cómo está grabada y por qué? Bueno, vamos a escucharla y ahora sacamos una pequeña conclusión. ¿Qué pasó en esa bodega? La cual estaba incluso camuflada para ocultar a gente en la guerra. Ahí estaba, se escucha con claridad una deflagración, una detonación que, bueno, pues claramente es una explosión, ¿no? Según los expertos. Cuando nosotros valoramos la posibilidad de que una voz psicofónica sea de tipo fantasmal, es porque nos está transmitiendo un mensaje. Esta, que quizás también nos esté transmitiendo un mensaje de tipo espectral, es como si hiciese una llamada a un momento, a una situación, a una ruptura espacio-temporal. Insisto, tocaremos este tema mucho más profundamente. Y luego, por último, tendríamos lo que serían las mimofonías, que serían voces que imitan a otras personas y que se manifiestan de una forma absolutamente pues extraña, misteriosa, y que pues no sabemos bien cómo lo hacen, pero imitan fenómenos, imitan ruidos de cosas, imitan animales, maullidos que no tendrían por qué estar allí, instrumentos musicales que suenan en un momento dado, etcétera, etcétera. Son muy comunes obtenerlas en las casas encantadas. Las mimofonías, evidentemente, estarían ahí. Pero es importante que distingamos este sector y hagamos un pequeño paréntesis entre lo que es la tipología psicofónica. Yo creo que nos queda sencillamente hablar de esa modalidad que es la psicofonía por absorción. Sabemos que las psicofonías espontáneas son psicofonías que absorben ese sonido de fondo de las grabaciones. No significa que no se graben con nivel cero de ruido, no. Aunque yo a veces ponga que es nivel cero de ruido, siempre hay ruido ambiente.
si no, no tendríamos lo que es la base sonora para escuchar, ¿no? Pero estamos haciendo alusión aquí y distinguiendo lo que es una psicofonía espontánea de una por absorción, en que precisamente las de absorción se forman a partir de ruidos, incluso de palabras, de modulaciones. Vamos a poner un ejemplo precisamente de este tipo de psicofonías con unas captadas en el castillo de Loarre, concretamente una grabación en la que mi querido amigo Mikel Irurre estábamos allí en un momento dado experimentando, estábamos realizando una aventura del misterio que se puede ver también en este canal, en Aventura del Misterio. Y hay un momento en el que él habla y su voz es transformada totalmente por algo, no sabemos bien por qué, y es ese momento en el que nosotros captamos esa voz. Vamos a escucharla. Dice claramente, o nos parece decir, siempre comunican son. Así de claro. Vamos a escucharla. Ahí la teníamos. Es bastante curioso ver que no se trata de la voz de Mikel. Lo podéis ver en el capítulo del Castillo de Loarre y veréis cómo realmente no se trata la voz de Mikel Irurre, sino que pues se trata de una voz extraña que se ha quedado ahí grabada y que parece que ha modulado su voz, ¿no? Tenemos otra, vamos a ponerla como ejemplo, en la que la obtuve con mi querido Francis, en una casa donde pues se produjo un asesinato tremendo. También tenéis una aventura en la que la podéis ver, que es Villadelina, la casa donde se produjo este crimen, ¿no? Nosotros estábamos preguntando por el lugar donde estábamos hablando entre nosotros, dónde ponernos a grabar, y aparece una voz que dice claramente, aprovechando un sonido del ambiente, un ruido, y atención, aquí sí que digo ruido, no una voz, que dice en la tumba. Vamos a escucharla. ¿Te corta la preescucha? Sí. 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 Aquí la teníamos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues parece que de algún modo las voces se conforman caprichosamente a partir de algo. Estas psicofonías por absorción aprovechan las frecuencias hertzianas, las frecuencias de ruidos, las colas de voz de los investigadores y determinados golpes sonoros para coger ese trozo de energía, modularlo y crear la voz. Esto es lo que nosotros podríamos llegar a comprender como psicofonía por absorción. Pero claro, tienen algunos problemas. Primero, hay que decir que este tipo de psicofonías son más potentes que las psicofonías normales, tienen más decibelios. Segundo, están más sucias, están contaminadas, porque no tienen tono ni timbre. Sencillamente han aprovechado ese sonido para generar lo que es un fonema o algo parecido a un fonema que imita, tipo mimofónico, que imita las voces que supuestamente tendrían que hablar ese sonido. Yo sé que esto es rizar el rizo y sé que no os gustan a muchos de vosotros lo que son las psicofonías por absorción porque parecen ruidos. Bueno, deciros que no todas las psicofonías por absorción parecen ruidos, ni tampoco todas las psicofonías por absorción tienen por qué tener las mismas características de modulación. Hay algunas que absorben prácticamente todo el sonido y salen, y hay otras que no. Vamos a ver, quiero poneros en un caso, en una experimentación de una noche se producen muchas grabaciones. Si todos los ruidos que se producen en ese momento causasen psicofonías, evidentemente todos serían psicofonías, pero no. Las psicofonías brillan por su ausencia en la mayor parte de casos. No siempre se obtiene una psicofonía. Cuando nosotros detectamos fonemas dentro de sonidos,
es cuando realmente decimos que puede haberse producido una psicofonía por absorción. Esto tenemos que tenerlo todavía en estudio, porque estamos trabajando con un tipo de psicofonías que no son naturales, sino que se producen a través de sonidos o ruidos que conforman la propia voz psicofónica o la modulación psicofónica. No sabemos cuál es su génesis, no sabemos cómo se forman ni por qué se forman, tampoco sabemos el porqué de las otras psicofonías espontáneas, pero de estas mucho menos, y sobre todo crean lugar a dudas. A mí no me gusta que una psicofonía se forme a partir de un ruido, pero cuando se forma no puedo evitar el decir, aquí hay algo, y es ahí cuando quiero manifestar lo que es la aparición de una psicofonía por absorción. Por ejemplo, a Bea, a mi mujer, mi compañera de investigación, pues no le gustan este tipo de psicofonías, ni las acepta. Es verdad que se produce una paradoja, ¿no? Porque dice, bueno, vale, si no aceptamos todas las psicofonías, estamos desechando otras. ¿Y por qué? Vamos a estudiarlas. No digo que tengan la misma calidad que las psicofonías de tipo espontáneo. No lo digo, ni tampoco digo que tengamos que aceptarlas a pies juntillas, es decir, tenemos que examinarlo, tenemos que estudiarlo, estamos planteando hipótesis y vamos a ver qué es lo que se produce. Veámoslo entre todos, valoremos entre todos, porque se trata de una nueva tipología de psicofonías. Este tipo de psicofonías por absorción nos ha acompañado siempre, solo que no las hemos tenido en cuenta por ruidos, porque estaba contaminada y porque lo que queremos escuchar es una voz humana donde no la hay. En una grabación psicofónica no podemos escuchar una voz humana porque no hay voces humanas. Y esa es la característica que las define. Si nosotros queremos escuchar una voz humana en un ruido, es evidente que no lo vamos a poder escuchar. No es lo mismo una psicofonía de clase A, calidad 10, de tipo espontáneo, donde no hay ruido alguno, que una psicofonía por absorción de clase A y calidad 10. No es lo mismo. Porque la psicofonía por absorción siempre está generada por un ruido muy gordo o bastante gordo que se distingue porque suena. Es una pisada, un mover, una piedrecita que se mueve, una voz, un término de una voz, incluso un contexto de una voz que se ha modulado por parte de estas psicofonías. Quiero decir con todo esto que me ayudéis un poco también a comprender lo que es el fenómeno de la psicofonía por absorción. Insisto, no es cuestión de escuchar donde no hay, no es cuestión de ver cosas donde no las hay, ni tampoco escuchar psicofonías donde no las hay. Es importante que sepamos distinguir esto. A veces generamos algún pequeño sonido en el ruido de grabación. Si lo veis, en algunas aventuras del misterio, podéis observar cómo nosotros grabamos con silencio, y hay un momento, a lo mejor una de las grabaciones, las dedicamos a movernos un poco por el lugar para generar intensidad sonora, para generar energía sonora y así poder manifestar una posible entrada psicofónica por absorción, ¿no? Pero no es más que esto, es decir, es un proceso de experimentación. En fin, yo creo que vamos a dejarlo aquí, vamos a ver cómo realmente este tipo de psicofonías influyen. Hemos visto un poco lo que es la tipología psicofónica dentro de lo que es la experimentación paranormal. Las psicofonías por absorción, no olvidemos que es una parte importante y que están ahí, que muchos de vosotros las habéis grabado muchas veces y creéis que hay y simplemente por escuchar un ruido lo habéis desechado. Bueno, pues cuidado con esto, porque no podemos aceptarlo todo. Nosotros no aceptamos prácticamente nada, tenemos un tamiz muy fino para las grabaciones psicofónicas porque no se pueden aceptar ciertas cosas, ¿no? Por ello, ojo con esto, si grabáis algún ruido que parezca decir algo, no significa que vaya a decirlo, es como mirar a una nube y ver un elefantito, son pareidolias o apofenias desde el punto de vista sonoro. Y esto, bueno, pues tenemos que comprenderlo así. No podemos aceptar todo lo que haya, no podemos dejarnos llevar simplemente porque
ha aparecido hoy el algo, no, tiene que ser muy claro, tiene que ser un fonema que realmente diga una intensidad, un matiz y que parezca decir una palabra o algo que realmente sea interesante para que nosotros detectemos. Lo dicho, vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya servido este pequeño esquema que hemos hecho de tipos psicofónicos para que sepamos con qué nos estamos moviendo y que sepamos comprender un poquito más de cerca lo que es una grabación psicofónica y bueno, pues saber detectar en un momento dado qué tipo de psicofonía se está produciendo. Gracias por vuestra atención, no olvidéis de suscribiros en Aventura del Misterio porque sin vosotros esto no sería posible. Es necesario que crezcamos un poquito para tener nuestro pequeño volumen, para tener nuestra pequeña familia de aventureros del misterio, que bueno, que sois todos encantadores. Activar la campanita, porque eso no os va a suponer prácticamente nada más que os avise el sistema de cuando se produce un vídeo y bueno, pues así para la próxima estáis ahí atentos, ¿no? En fin, que gracias por vuestra atención, que os quiero mucho, gracias por existir y hasta la próxima Aventura del Misterio.